Aquí hay un diagrama de la placa de un receptor muy simple de amplitud modulada. Vemos aquí la bobina de antena formada por unas vueltas que componen la antena propiamente, que viene por este conductor a conectarse al circuito amplificador de radiofrecuencia formado por este primer transistor. Todo el resto de la bobina, que está como se ve conectada aquí y aquí, está en paralelo con este capacitor variable. Es decir, esto es el circuito LC del sintonizador, que ofrecerá elevadísima impedancia, es decir, oposición a circulación de corriente alterna a las frecuencias que no estamos sintonizando, y una baja impedancia a la frecuencia de la portadora que queremos recibir y demodular. Esto que se ve en negro es el núcleo de ferrite que forma parte de la bobina de antena y la bobina del sintonizador. Este es un capacitor variable que el usuario puede modificar su valor de capacidad haciendo girar las placas móviles respecto de las placas fijas. También hay unos tornillos que son capacitores más pequeños, aprovechan el mismo módulo para estar construidos. Estos pequeños capacitores, formados por dos plaquitas de metal, que el tornillo lo que hace es que una de las placas se acerque o se aleje de la otra que fija, es decir, cambia la capacidad cambiando la distancia entre las placas, sirven para ajustes finos del capacitor de sintonía, del capacitor grande que está aquí, y este otro del oscilador local de nuestro receptor. Hay una serie de transistores, estos que están aquí, que son los amplificadores de las frecuencias intermedias. Y vemos acá las bobinas con sus distintos colores indicados que corresponden. Una bobina al oscilador local, una bobina a la primera FI, otra bobina a la segunda FI y otra bobina a la tercera FI. Es decir, este equipo va a ir bajando la frecuencia de portadora. Si resumimos entonces, este circuito LC lo que va a hacer es ofrecer baja impedancia a una única frecuencia. Esa frecuencia, que es una señal portadora modulada en amplitud, va a llegar al amplificador de radiofrecuencia, normalmente un MOSFET que está ubicado aquí. Tenemos por otro lado una bobina que junto a algún capacitor, probablemente este o este, y este otro que es un capacitor variable, forman el oscilador local. Sabemos que la mezcla de la frecuencia del oscilador local con la frecuencia de la portadora que llegó a la antena nos dará una frecuencia siempre igual que se llama frecuencia intermedia. Esa frecuencia intermedia de 455 kHz mantendrá la forma de la señal, es decir, los cambios de amplitud, cambiando solo la frecuencia de portadora. Esa va a ser perfectamente amplificada por un transistor que está sintonizado a esa frecuencia de portadora de 455 kHz. Esa señal irá pasando a otras etapas de frecuencia intermedia, en este caso a 2 más, donde iremos modificando, bajando la frecuencia de portadora, manteniendo claramente la misma amplitud o los mismos cambios de amplitud de la señal portadora. Es decir, la señal moduladora se mantiene, lo que cambia es la frecuencia de portadora bajando de valor. Eso nos permite amplificar con transistores cada vez más económicos, más simples y que están sintonizados, centrados en las frecuencias de cada FI. Finalmente, la señal modulada en amplitud de frecuencia menor después de la última FI será demodulada por un diodo, que podrá ser, supongo, este o este que están dibujados acá, con un capacitor, de manera tal que ese conjunto diodo-capacitor forma el demodulador que nos permitirá obtener, recuperar la información, es decir, la moduladora, es decir, una de las envolventes de la señal modulada. Finalmente, esa señal será amplificada, acá hay una serie de transistores, ya es audiofrecuencia, será amplificada, acá hay un potenciómetro que es un control de volumen y saldrá hacia
el parlante, en este caso por estos dos cablecitos que dice acá parlante, este otro positivo y negativo es la alimentación del circuito, donde sin ver cómo están conectados, claramente podemos darnos cuenta cuál es la parte de radiofrecuencia, cómo está conectada la bobina de antena, dónde tenemos el capacitor y la bobina que forma el sintonizador, dónde tenemos la etapa de radiofrecuencia que se amplifica, dónde tenemos la bobina del oscilador local y donde iremos bajando la frecuencia de portadora mediante las frecuencias intermedias hasta llegar a una etapa de moduladora, diodo capacitor, donde en definitiva recuperaremos la señal de baja frecuencia y esa señal de baja frecuencia será amplificada y saldrá hacia el parlante. A modo de repaso tenemos aquí la antena, una resistencia variable que sirve para ajustar los niveles de señal de radiofrecuencia que van a entrar al sintonizador. Aquí la etapa sintonizadora, fíjense que en este caso el inductor, la bobina es una bobina variable y el capacitor es un capacitor fijo. La señal sintonizada, es decir, la que este circuito LC le ofrece menor impedancia, pasará a través de estos filtros, donde tenemos otro capacitor variable que servirá para ajustar este filtro. Probablemente esto sea interno, no tenga opción el operador de utilizarlo. Y aquí nos encontramos con una gran ventaja, un circuito integrado que va a manejar todos los procesos de FI, de demodulación, de recuperación de la señal, de oscilador local, de mezcla de la señal que va a entrar con la señal del oscilador local, es decir, soluciona todas las etapas que estuvimos viendo anteriormente en forma de componentes discretos. Aquí tenemos la etapa de sintonía, donde con este capacitor variable voy a modificar la frecuencia de oscilador local y al mismo tiempo, no está indicado aquí, tiene que estar conectado probablemente en forma eléctrica, si fuera un equipo viejo sería en forma mecánica mediante algún elemento que los una. Los cambios de este capacitor deben modificar a esta bobina para mantener la relación entre portadora y oscilador local con una frecuencia siempre igual, que va a ser la primera etapa de la FI. La salida de este circuito integrado, donde se procesa la radiofrecuencia y donde se demodula la señal, va a entrar a otro circuito integrado que es un amplificador de audio, con componentes que el fabricante indicará para que funcione como tal. La salida del amplificador de audio pasará a través de un capacitor de buffer o de aislación a el parlante, donde tendremos el audio. Esto que está dibujado acá es el símbolo de un jack hembra, es decir, sirve para conectar auriculares. De hecho, esta simbología indica que cuando se coloca un auricular, este contacto se separa de esta flechita que está acá y queda desconectado eléctricamente el parlante. Por otro lado, acá tenemos la indicación de la fuente de alimentación con la llave de encendido y algunos filtros que hacen a la alimentación de los circuitos.